días, se encuentra presente. Defensa técnica de Mejía. Buenos días, doctor Flores. Defensa técnica de Bertini. Buenos días, doctor. Se encuentra presente. Muy bien, están todos los sujetos procesales para el día de hoy. Antes de ello, lo primero, las razones por las cuales estoy instalando aproximadamente 9:20 es porque tenía paralelamente otra audiencia a esta hora programada por mi despacho y he tenido que suspender la otra audiencia para poder atender esta. Lo segundo que quiero dar cuenta es que han presentado varios pedidos de recusación. Entiendo que ha planteado recusación la defensa técnica de Bedoya Camere, ¿sí? La defensa técnica también de Yoshiyama Sasaki también ha planteado recusación, y también teníamos una recusación también pendiente de Silva Checa, creo, ¿sí? No planteó recusación. De Silva Checa también, una anterior. ¿Sí? Muy bien. Bueno, les comunico que este despacho ya se ha pronunciado, está en notificación para notificárseles en su casilla electrónica. Doctor, ¿Sí? Sí, de parte de la defensa de Adriana sí, Personas luego, también doctora, el día de hoy. discúlpeme, doctora. Después voy a dar cuenta de lo suyo porque recién me han alcanzado lo suyo, ¿ya? Bueno, les comunico que este despacho ha rechazado la recusación de las tres partes, ¿no? Básicamente, en los motivos de la recusación, para que se entienda también con toda claridad, han ido por el lado de que este despacho ya habría adelantado opinión respecto a los demás investigados, respecto de quienes se va a discutir. Este despacho está rechazando, digamos, esa recusación. Por esos motivos están plasmadas las razones, pero de todas maneras voy a decirle cuáles han sido las principales razones. Lo primero es que este despacho no se ha pronunciado por la situación jurídica de los demás investigados respecto de quienes todavía no se ha discutido la prisión preventiva. Lo segundo es que la metodología de ir, cuando tenemos pluralidad de imputados sobre quienes se ha pedido prisión preventiva, de ir emitiendo pronunciamiento respecto de algunos y reservando el pronunciamiento respecto de otros, no es nueva en este despacho. Hemos tenido ocasión de trabajar, por ejemplo, casos Barrio King, Gerson Aldair Galvez Calle, en donde hemos trabajado con alrededor de 30 imputados y se ha ido trabajando progresivamente conforme se iba avanzando la audiencia. Esa metodología también se ha replicado en el caso de de Gerald Américo Oropesa López, en donde también se ha ido trabajando progresivamente, atendiendo a la pluralidad de imputados. Y esa metodología también, la semana pasada, antes que empiece la prisión preventiva, también se ha trabajado en el caso denominado Los Chuquis, ¿ya? En donde también hemos trabajado por partes. La segunda razón que también está plasmada es que esta metodología de resolver cuando tenemos pluralidad de imputados con prisión preventiva y de ir resolviendo de algunos e ir reservando el pronunciamiento de otros no es nueva. Por ejemplo, una de las maneras de argumentar, hemos dicho, es citando autores. Otra manera de argumentar es, digamos, sustentándose en hechos. Y la tercera manera de argumentar es, por ejemplo, hemos citado el caso, por ejemplo, de Inostroza Pareachi. Hemos citado el caso de Inostroza Pareachi, donde están investigados Inostroza Pareachi y Gutiérrez Peve. Cuando se dictó prisión preventiva respecto a Inostroza Pareachi, ocurre que tenemos varios hechos imputados a Inostroza Pareachi, en la cual también habría intervenido Gutiérrez Peve. Y se hizo alusión a Gutiérrez Peve en la prisión preventiva de Inostroza Pareachi. Pregunta, ¿eso es impedimento para que el juez supremo no pueda pronunciarse respecto a Gutiérrez Peve? No. Justamente hemos citado el caso de Inostroza Pareachi y de Gutiérrez Peve. Eso no significa en modo alguno un adelanto de opinión, simplemente son dos situaciones jurídicas distintas en las cuales se va a discutir todo ese tema. Y además no hay norma procesal que lo prohíba, y además el tema está en función a que perfectamente se puede ver la situación jurídica de cada investigado, en donde no solamente se evalúa un presupuesto, se evalúan 5 tópicos. Muy bien, aquí ya están plasmadas, están en notificaciones, seguramente les va a llegar por correo electrónico, ya, para que tengan conocimiento. Respecto al pedido de recusación, que recién me acaban de alcanzar, de Tarazona Martínez, todavía no lo he resuelto, no detiene la prisión preventiva. Me voy a pronunciar en el
si es posible el día de hoy o en el menor tiempo posible. Les comunico también que las otras recusaciones se están formando ya los cuadernos para la elevación correspondiente al superior jerárquico para el pronunciamiento. Eso sí, lo que voy a hacer, a pesar de la carga procesal que tengo, voy a darle trámite inmediato. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar entonces. Estoy trabajando, les comunico, la situación jurídica de cada investigado, estoy contrastando la información, pero el día de hoy vamos a continuar trabajando. El día de hoy vamos a trabajar con Bedoya Cámara. Bedoya Cámara. Muy bien, ¿defensa? ¿Sí, doctor? Dos cuestiones preliminares, si me Sí, permite, doctor. señor juez. En la medida que se permitió en audiencias Sí. anteriores presentar unos documentos complementarios para consideración de su despacho, me permito, si lo tiene bien su despacho... No tengo problema, doctor. A ver, es respecto a qué imputado. Vicente Silva Checa. Muy bien, doctor, lo voy a escuchar antes de empezar, no se preocupe. Muy puntual, son documentos que acreditan o que explican lo que ya hemos ido explicando, pero para mayor abundamiento, información documental que acreditan que el viaje que él realizó en septiembre del año 2017 fue un viaje por razones personales y familiares. Septiembre 2017. 2017. Por razones familiares y personales a la ciudad de Nueva York, con ida y regreso a ese estado de Estados Unidos, y adjunto los documentos que permiten verificar ese itinerario y la estadía que él tuvo ahí. ¿Algún dato adicional? Solo Muy eso. bien, por favor, para facilitarle a la Fiscalía. Adelante, a la Fiscalía, por favor. Doctor, le voy a dar unos minutos para que lo pueda examinar y no tengo problema alguno para que pueda decir algo. ¿Va a decir algo más sobre eso, doctor? Sobre eso no. Solamente eso es para justificar esa salida que tuvo al extranjero que fue por motivos familiares. ¿Qué documentos ha presentado, doctor? Un poco para tener en claro. El itinerario de viaje que hemos ¿El itinerario de hablado viaje? recientemente de la empresa LAN, y diversos vouchers que acreditan su estadía en consumos diversos que realizó en su estadía en la ciudad de Nueva York en esa fecha. Y consumos diversos en Nueva York. Estamos hablando de septiembre del año 2017. ¿Es correcto eso? Correcto. Muy bien. Sí, vamos a darle unos minutos para que pueda revisar la Fiscalía y para también escucharlo. ¿Desea unos minutos, doctor? Hago una pausa, no tengo problema, doctor. Unos minutos, no tengo problema para que también sea su intervención prolija. Señor magistrado, está buscando la norma procesal penal, pero bueno. No tengo problema. Adelante. La idea es Así como la parte también le voy a dar al mismo tiempo. avanzar Adelante. lo mayor que se pueda en esta audiencia. Lo que ha presentado el abogado es un certificado de posvuelo, dado por Latam, que está fechado el 2 de noviembre del 2018, en el cual indica Latam Airlines Group S.A. certifica que el señor Vicente Silva se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron en los siguientes vuelos: LA 0531, fecha 27 de septiembre del 2017, origen JFK John F. Kennedy, destino Lima, Perú, número de ticket 045 21 53 58 89 21, hora de salida original 27 de septiembre del 2017, 23:25 hora de salida real 27 de septiembre de 2017, 23 horas 20, hora de llegada 28 de septiembre del 2017, 5:44. Se extiende el presente certificado a petición del señor Vicente Silva para los fines que estime convenientes, sin responsabilidad para Latam Airlines Group S.A. Ahora bien, el abogado señala en su tesis de defensa de que esto acreditaría el desplazamiento o la salida del país, situación que concuerda con lo que el Ministerio Público ha planteado al momento de hacer
la exposición respecto al tercer presupuesto procesal. El documento en mención no hace alusión el objeto del viaje, no hace alusión, como indica el abogado, a que este vuelo o este viaje o esta salida del Perú se haya debido a algún tema de asunto familiar. Lo único que certifica es lo que ya el Ministerio Público había señalado, es decir, el egreso o la salida y el retorno al país en esa fecha. La situación de la demora era explicarle de que buscaba la norma procesal correspondiente, pero el juez conoce mejor el derecho que las partes, y en ese sentido lo que el abogado ha alcanzado son, entiendo, comprobantes de algún tipo de local comercial, pero el abogado debe conocer la norma que todo documento en idioma que no sea el castellano tiene que ser previamente traducido. Bueno, vamos a un poco a digamos, ser flexibles respecto a la interpretación de la misma norma procesal en este aspecto. No señala que estos comprobantes de pago correspondan al señor Vicente Silva Checa. Estos comprobantes de pago no están girados a nombre de dicha persona. Si bien podemos dominar el inglés, en los mismos no se señala que estos estén girados, vuelvo a repetir, o estén expedidos a nombre de su patrocinado Silva Checa. En segundo orden, estos comprobantes lo único que certifican son diversos consumos, pero no certifican las alegaciones que viene planteando el abogado defensor. En ese sentido, el Ministerio Público hace esta presentación respecto a lo manifestado por el abogado de la defensa, sustentándose o reafirmándose en lo ya manifestado respecto a dicho imputado Silva Checa. Muy bien, el especialista de audio, para que recoja eso, lo coloque en un folder y comience a foliarlo para tener la documentación. ¿Algo más, doctor? 2 minutos, ¿algo más para decir, para cerrar ese tema? Sobre este punto, sí. Solamente indicar, señor juez, que podrá verificarse que los vouchers han sido cancelados con la tarjeta de crédito de Vicente Silva Checa. Muy bien. Con la tarjeta de crédito, me dice, ¿no? Así es. Fiscalía, sobre ese punto, para finalizar ya este tema. Lo había indicado, no señala en el documento el nombre del señor Vicente Silva Checa. Muy bien, hemos concluido entonces sobre este tema y vamos a trabajar la situación jurídica de Bedoya Cámara. Señor juez. Sí, doctor. Disculpe, solo para terminar, tengo una diligencia también importante que atender en este momento y pediría si puedo delegar en el doctor Allen Rodas mi representación para... No tengo problema, doctor. No tengo problema, doctor. Sí, puede hacerlo. Ya, pero coordine, por favor, para, en caso se requiera su presencia. Sí. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces con Bedoya Cámara. Vamos a trabajar el requerimiento y luego por cada tópico procesal. Solamente para efectos de mantener el orden y para efectos de que el debate sea más fluido, voy a requerir tanto la Fiscalía como la Defensa solamente sujetarse a los temas materia de requerimiento. Si observo que están desbordando ese tema, voy a intervenir para efectos de centrar el debate. ¿Ya? Justamente para tener en claro cuál es la posición jurídica e ir delimitando cuáles son los puntos en los cuales existe controversia. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer uso de la palabra a la Fiscalía para que sustente el requerimiento de prisión preventiva de Bedoya Cámara. Adelante, doctor, trabaje el primer presupuesto. Gracias, señor juez, señor magistrado. El Ministerio Público va a presentar el primer presupuesto procesal respecto a la persona de Augusto Bedoya Cámara. El planteamiento que hemos venido formulando, y lo reiteramos, es que nos encontramos ante una organización criminal que se ha dedicado al delito de lavado de activos, conforme voy a proceder a exponerlo. Siempre hemos señalado de que debemos determinar la configuración de la organización institucional
en la cual se habría insertado una organización criminal. En ese sentido, de la misma manera como ha sucedido en las audiencias o en las sesiones anteriores de esta audiencia, se recurre al Estatuto de Fuerza 2011, que se encuentra registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones, el cual fue remitido con el oficio 3288-2018-NROP// Jurado Nacional de Elecciones, el 12 de febrero del 2018. En él podemos determinar la conformación del Comité Ejecutivo Nacional y es pertinente hacer la mención de que este se encuentra conformado por Keiko Fujimori, presidenta, Jaime Yoshiyama, secretario general, Jorge Treyes, subsecretario general, Ana Gers de Vega, secretaria de organización, y aparece la persona de Augusto Bedoya Cámara, quien cumplía el rol o ostentaba el cargo de secretario de Economía. Seguidamente se encuentran Insaura Delgado, María Mendoza, Kenji Fujimori, Winnie Takahashi, Pierre Figari, secretario de Justicia, Adriana Tarazona, secretaria de Actas, Antonieta Gutiérrez de Rosati, secretario de Medio Ambiente, entre otras personas que conforman ese comité ejecutivo, pero para el presente caso debo hacer mención precisamente a la presencia de Augusto Bedoya Cámara. Cuando se consulta a las personas que han participado en la actividad de la campaña de las elecciones generales del año 2011, tenemos que Antonieta Gutiérrez Rosati, en su declaración del 14 de octubre del 2018, nos ha señalado lo siguiente. Primero, nos indica que Augusto Bedoya Cámara era el secretario nacional de Economía y señala un punto que es pertinente y que debemos resaltar, que dicha persona trabaja muy cercanamente a Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama. Eso es lo que señala Gutiérrez Rosati, que en aquella época desempeñaba el cargo de tesorera titular. Otro punto que se resalta de esa declaración es cuando hace referencia a Bedoya Cámara como aquella persona que, leo textualmente, Augusto Bedoya Cámara considero que hacía aportes al manejo presupuestal al partido por ser secretario de Economía. Eso es lo que señala la tesorera. Lo ubica precisamente en el tema de aportaciones, lo ubica precisamente en el tema presupuestal del partido Fuerza 2011. Seguidamente tenemos la declaración del 12 de octubre del 2018, anterior a la mencionada, en donde indica la imputada Gutiérrez Rosati que Augusto Mario Bedoya Cámara lo conoce por haberlo visto en las reuniones arriba indicadas, ya que dicha persona ocupaba la Secretaría Nacional de Economía del CEN y no le une ningún tipo de relación con dicha persona. Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, quien viene a ser la tesorera alterna, cuando se le hace la pregunta respecto a la contratación para la publicidad, para la campaña electoral, nos ha indicado lo siguiente, en su declaración del 15 de octubre del 2018. El comité itinerante del CEN decidía y coordinaba con las agencias, con la agencia de los medios, y luego que adquieren el compromiso, el área de tesorería coordinaba el pago y suscripción de los contratos. Lo hace referencia porque ya tiene este vínculo precisamente con la tesorería. Seguidamente indica, este comité estaba conformado por el señor Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Jorge Treyes. Ellos son los que conversaban con los agentes de los medios. Ellos fueron el órgano decisor. Es decir, las dos personas que conformaban la tesorería de Fuerza 2011 para la campaña general del año 2011, tanto Antonieta Gutiérrez Rosati como Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, mencionan a Augusto Bedoya Cámara precisamente en un papel importante, cercano e incluso decidor
o de decisión en lo que corresponde al manejo presupuestal y a la contratación que vendría a ser de los medios para la publicidad electoral. Se ha planteado de que estamos ante una organización criminal y se lo ha ubicado precisamente a Augusto Mario Bedoya Cámara en el mismo nivel que Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, es decir, en el nivel 2, aquellas personas que habían sido dispuestas por Keiko Sofía Fujimori Gucci para la captación de los activos ilícitos para la campaña electoral. Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka ostentaba el cargo de secretario nacional general y Augusto Bedoya Cámara, como ya se ha mencionado, el cargo de secretario nacional de Economía. Pues bien, cito nuevamente el acuerdo plenario 01-2017 SPN, en el cual se resalta que una estructura partidaria no se equipara a una organización criminal, pero sí se constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y busquen crear una organización criminal con estructura propia, con cobertura de la estructura partidaria. En ese sentido, el testigo protegido TP 2017-553, tanto en sus declaraciones del 14 como del 17 de octubre del 2018, nos ha dado información directa, es decir, es una fuente de información privilegiada. Nos ha indicado cuál es el funcionamiento de la estructura del partido político, cómo es que se conformaba la cúpula de la organización presidida por Keiko Fujimori Gucci, Ana Herz, Pierre Figari y Vicente Silva Checa. Nos ha indicado cómo ha sido este proceso de adopción de decisiones, en el cual esta cúpula era quienes tomaban las decisiones importantes, y nos ha hecho una referencia también de la permanencia en el tiempo, tanto del año 2006 hasta la actualidad, y por último nos ha señalado cuáles son estas redes de impunidad por las cuales esta organización se está valiendo precisamente para evadir las acciones de la justicia. Por eso hice mención que Alfonso Quirós siempre señala de que las redes de corrupción, citando el caso Fujimori Montesinos, nos presentaba en primer orden una primera cara, fundamentalmente la política, la mediática, la populista, la cual la habíamos identificado, y una segunda, la que negociaba ilícitamente. Es precisamente que en este nivel se está ubicando tanto Jaime Yoshiyama Tanaka, de quien ya hemos hecho la exposición, como la de Augusto Bedoya Cámara, porque precisamente son estas personas que son enviadas para solicitar el activo indebido. Y precisamente, gracias a la información del testigo protegido, debidamente corroborada, toda vez de que con dicha información se pudo llegar al domicilio de Vicente Silva Checa y a través del allanamiento a la vivienda de calle Mariscal Blas Cerdeña 112, departamento 301, San Isidro, entre la documentación hallada se encontró el documento Efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria, sugerencias de acciones inmediatas. En este documento se hace mención precisamente a los casos en los cuales estaba involucrado el partido Fuerza Popular y sus investigados Keiko Sofía Fujimori Gucci, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya Cámara y otros. Precisamente había una estrategia respecto al caso 55-2017 en donde está implicado la persona de Augusto Bedoya Cámara, el caso 12-2016 y caso 80-2017 que guardan conexión precisamente por los aportes de campaña, tanto de la campaña del 2011 como la campaña del 2016. Lo he indicado, según Prado Saldarriaga, la criminalidad organizada requiere construir o solventar mecanismos de impunidad que puedan preservarles de las agencias de control social, fiscalía, agencias judiciales. En la actualidad, las funciones de protección externa de las organizaciones criminales alcanzan mayor eficiencia con la intervención de las células de infiltración. Es por eso que, para ubicarnos o identificar que estamos ante una organización criminal, se ha señalado lo que manifestó el testigo protegido 2017-553 en su declaración del 17 de octubre del 2018, que nos ha indicado la finalidad de Fuerza Popular es ir tramitando individualmente las denuncias con la finalidad de tener presionado al fiscal Pedro Chávarri Vallejos,
con la finalidad de obtener beneficios futuros en el Ministerio Público y principalmente en las investigaciones contra el Partido Fuerza Popular, específicamente tramitadas ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, a quien además se lo quiere destruir. Es decir, es una muestra precisamente de que estamos ante una organización criminal porque se infiltra en las agencias de persecución penal. Señor juez, hago mención que otro testigo protegido se ha presentado perdón, solo el 3. Bueno, más adelante ya lo anuncié, se ha presentado otro testigo protegido, pero eso lo voy a hacer en el desarrollo de la audiencia. Pero sin embargo, el testigo protegido privilegiado nos ha dado mayor información. Adelante, usted va enunciando y conforme va presentando, lo va para correr traslado. Adelante. ¿Qué nos ha indicado el testigo protegido 2017-55-3 el 31 de octubre del 2018? Lo que nos ha indicado, entre otros aspectos, que bueno, ya vamos a hacer mención en el desarrollo de la audiencia, pero respecto a este punto es lo siguiente. Página 3. Nos ha indicado: debo agregar que tengo conocimiento de que ha entrado una nueva denuncia constitucional presentada por el procurador Amado Enco contra el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri Vallejos, la cual ha hecho suya el congresista Gino Costa por un tema formal. Por temas de procedimiento, necesitan los votos suficientes en la comisión permanente, motivo por el cual ayer en la sesión plenaria han sacado al congresista Rolando Reategui como integrante de dicha comisión y han puesto a la congresista Gladys Andrade en su lugar. Esto con la finalidad de conservar la mayoría de votos y el manejo en dicha comisión. El retiro del congresista Rolando Reategui de la comisión permanente ha sido sorpresivo y arbitrario, ya que en ningún momento fue comunicado. Como podemos determinar, señor juez, las manifestaciones de encubrimiento, de impunidad, para persistir respecto a la defensa de funcionarios en los cuales habrían sido captados, influenciados, o como lo dice el testigo protegido, presionados, continúa a través de estas formas, actuaciones que nos está indicando el testigo protegido el 31 de octubre del 2018. Debo también señalar de que dicho testigo protegido nos había entregado los chats denominados de la botica, tanto el 17 de octubre como el 23 de octubre del 2018, en donde resalto precisamente cómo se manifiesta una organización cuando en la parte pertinente Pierre Figari señala, y con el doc en la mano, dar las entrevistas y joderlo, disculpe la palabra, no es la mía, estoy remitiéndome al impreso del chat, deslegitimarlo, evidenciar que actúa por odio y sin propósito real de investigar. 18.2.39. Héctor Becerril Rodríguez dice: si es cierto, es una brillante oportunidad, por favor Úrsula, cuando tengas el dato, avisas al toque y vamos con todo contra Domingo Pérez. 18.2.44. De la misma manera, tenemos que el testigo protegido
2017-55-4 del 16 de octubre del 2018 nos ha señalado que en el mes de abril del presente año, en Lima, Cesarino Stroza le comentó a Camayo que uno de los procesos de Keiko Fujimori iba a caer en sus manos y con esto iba a tener el apoyo político. Pues bien, el objetivo de esta organización criminal, que se ha enquistado el partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, tiene entre sus fines obtener poder político, recibiendo para ellos aportes ilícitos que provengan de los actos de corrupción ejercidos por la empresa Odebrecht, para retribuirle mediante obras sobrevaluadas, fiscalización legislativa laxa o ineficiente control judicial. La actividad criminal previa, o el delito determinante, el delito de corrupción de funcionarios, se determina entre el acuerdo que los Estados Unidos de América, representada por sus autoridades, y la empresa Odebrecht firma, en el cual hay un reconocimiento en el punto J respecto a la situación ocurrida en el Perú, en el considerando 66, en donde se señala que entre los años 2005 y 2014 hubieron pagos corruptos aproximadamente ascendente a 29 millones de dólares por obras que benefició con 143 millones de dólares. En el punto 67 se dice de que la empresa Odebrecht ganó la licitación y realizó pagos corruptos de 20 millones desde el año 2005 al 2008, con lo cual nos situamos a la fecha anterior al tema de imputación. El conocimiento de la actividad criminal de Odebrecht, en la declaración de Jorge Enrique Simoes Barata, indicó de que el papel del legislativo era importante y con las donaciones se buscaba tener acceso precisamente a el legislativo. Y en efecto se determinó que la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil IRSASUR, a pesar de que se había determinado de que no se debía firmar o suscribir el contrato de concesión con Odebrecht, atendiendo de que ésta tenía problemas judiciales con el Estado peruano, a pesar de dicha irregularidad, se termina aprobando este informe con la intervención de la imputada Keiko Sofía Fujimori Uchi. Y en efecto habíamos señalado que el congresista Renzo Reyardo Barreto, en su declaración prestada el 9 de julio del 2018, señaló de que en efecto era una irregularidad manifiesta y que esto puso a conocimiento del Pleno del Congreso. Se había determinado la procedencia de los activos, se hizo una explicación de la División de Operaciones Estructuradas, en donde Jorge Enrique Simoes Barata hace la solicitud del dinero como jefe de Odebrecht o presidente de la empresa a nivel Perú, Luis Mameri como jefe para todo Latinoamérica o líder para Latinoamérica, confirma o autoriza esta solicitud de dinero, y la División de Operaciones Estructuradas tan solo autorizaba la remisión del mismo sin tener conocimiento del beneficiario final, sin tener conocimiento la modalidad cómo es que el dinero iba a llegar al solicitante, que en este caso es Jorge Barata. En el caso de que Marcelo Odebrecht diera la autorización, como en el caso fue, se tenía que cumplir por parte de todos los estamentos de la empresa Odebrecht. En efecto, se ha identificado el activo y lo tenemos como en la declaración de Luis Antonio Mameri del 26 de abril de 2018, en donde dicha persona señala que yo aprobé que se realizaran pagos a la campaña política de aquella época en el Perú. Sí, yo estuve de acuerdo y aprobé 2 correos electrónicos que recibí de él. Si él fraccionó, que indicó en el primero o segundo correo electrónico, en un primer pago a la campaña de la señora Fujimori, del partido político Fuerza 2011, si él fraccionó el segundo monto que me mandó, no sabría decirlo. Lo que puedo decir es que yo aprobé estos pagos una vez más si fueron realizados efectivamente. Debo indicar de que Odebrecht, a través de la dación de estos pagos, lo que buscaba es ser bien tratados. Es por eso que en el informe de la comisión investigadora, conocido como el informe PARI, que se había solicitado, el cual no se ha determinado responsabilidades, no ha sido entregado aún por el Congreso de la República.
y hemos dado cuenta precisamente que con el oficio 067-2018-2009-ADP/PCR del 19 de septiembre del 2018, la Presidencia del Congreso de la República nos niega la remisión del informe, indicándonos que este forma parte del acervo documental de la Comisión Investigadora del caso Lavallato. Bien, cuando determinamos a los captadores del activo, es decir, a Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámara, preguntamos a Jorge Enríquez Simoes Barata y él nos hace la mención en su declaración de lo siguiente. Nos indica de que fueron 500.000, exactamente a mediados del 2010, cuando inicia la campaña política, ¿no? Después ya a finales del 2010, después de octubre, noviembre, por ahí, no sé exactamente la fecha. Acordamos que íbamos a dar 500 más para la segunda vuelta y se dieron 500 más para la segunda vuelta. Aquella segunda parte de 500 fue entregada una parte en nuestras oficinas al señor Bedoya, Pancho Bedoya. Bien, sé que la defensa lo que va a tratar de buscar, como ya lo había anunciado en sesiones anteriores, es de que la persona que se refiere, Jorge Enríquez Simoes Barata, Pancho o Pacho Bedoya, no sería su patrocinado. Situación que no es cierta. ¿Por qué? Porque Augusto Bedoya Cámara es conocido como Pacho Bedoya. ¿Y dónde se determina ello? Precisamente porque el testigo protegido, en su declaración del 17 de octubre del 2018, el testigo protegido 2018-55-3, nos hace referencia a cómo es que se conoce a Augusto Mario Bedoya en la interna precisamente de este grupo. Él ha señalado lo siguiente: con relación a la campaña política de las elecciones generales del año 2011, del partido Fuerza 2011, la persona que tiene mucho conocimiento de los manejos de esa campaña es el señor Augusto Mario Bedoya, a quien le dicen de cariño Pacho Bedoya. Por lo tanto, Augusto Mario Bedoya es la persona a quien Jorge Barata Simoes conoce como Pacho Bedoya. La transferencia financiera, se ha hecho referencia a que en la declaración de Marcelo Odebrecht nos hace mención cómo es este sistema, precisamente del uso de un sistema o un software paralelo, clandestino, cifrado, que es conocido como el MyWeb Day, que precisamente permite no dejar constancia de quiénes son los beneficiarios finales. En ese sentido, Jorge Barata ha indicado que el dinero no contabilizado, es decir, el dinero indebido, el dinero ilícito que proviene de la División de Operaciones Estructurada, llegaba de distintas maneras. Y en efecto, a través del acta de recepción de documentos de fecha 18 de octubre del 2018, la empresa Odebrecht da o corrobora las declaraciones de sus funcionarios, entregando el correo electrónico de fecha 27 de abril 2011, una programación de pagos de fecha 2 de mayo del 2011, una programación de pagos de fecha 2 de mayo del 2011 y 3 estados de cuenta. Con esto la empresa lo que nos está indicando de que en efecto esa transferencia de dinero que hizo mención Jorge Enríquez Simoes Barata finalmente se llevó a cabo. Para entender precisamente la veracidad de las declaraciones de Jorge Enríquez Simoes Barata respecto a Augusto Bedoya Cámara, tenemos que determinar que en efecto esta relación con Augusto Bedoya Cámara no puede ser independiente de la relación que sostuvo con Jaime Yoshiyama Tanaka, porque, como ya se ha señalado, Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámara eran las personas que habían sido encomendadas para realizar la captación del activo indebido. Y en efecto se determina de que hubieron comunicaciones telefónicas entre Jaime Yoshiyama y Jorge Enríquez Simoes Barata, porque Jaime Yoshiyama Tanaka registra el número 99 83 77 75. A través de la carta de la empresa Odebrecht, CNO/93-2018-LC, del 3 de abril del 2018, nos indica que Jorge Enríquez Simoes Barata registra el número 99 75 73 426 en la agenda de la empresa. La empresa Claro, a través del levantamiento del secreto de las comunicaciones, nos da respuesta el 18 de junio de 2018 y nos indica de que este número, el último mencionado, corresponde a Odebrecht Perú. Se registran 2 llamadas, precisamente, entre Jaime Yoshiyama Tanaka
y Jorge Enrique Simoes Barata, del 17 de junio del 2010 a las 2:23 de la tarde, y el 17 de octubre del 2012 a las 17 de octubre del 2010 a las 11 de la mañana y 2 minutos. ¿El dinero era para la campaña? Claro. Jorge Barata nos dice respecto al señor Bedoya lo siguiente. El señor Bedoya, que también era el partido y trabajaba dentro del partido, nos dice, en ese contexto, y luego nos hace mención al dinero que fue aportado a través de la Confiep. Nos hace mención de los 200.000, que no logró encontrar cómo fue entregado ese aporte a la Confiep. No sé si se hizo la entrega de dinero a la Confiep o si la Confiep nos sugirió que se pagara algún tipo de propaganda o algún aporte directamente a algún canal de televisión. Lo cierto es que todo esto finalmente fue corroborado. O sea, la veracidad del testimonio de Jorge Enrique Simoes Barata fue finalmente corroborado porque en efecto hubo un aporte de la empresa Odebrecht hacia la Confiep, como lo ha reconocido Jorge Ricardo Martín Briceño Villena. El conocimiento de la ilicitud del activo se determina de la siguiente manera. En su declaración, el fiscal le pregunta a Simoes Barata por qué se buscaba que no tuvieran conocimiento las autoridades u órganos de control. Barata responde: porque si tuvieran conocimiento tendrían que haber declarado que había aportado a la campaña política, y eso no convenía a la empresa. Continúa Barata: en el Perú los financiamientos de campaña fueron realizados todos con recursos no contabilizados, es decir, dinero ilícito. Uno no usa contratos precisamente para esas actividades. Es lo que nos ha señalado Jorge Enrique Simoes Barata. Y además por el empleo del dinero en efectivo, porque esta es una modalidad precisamente para el delito de lavado de activos. Por lo tanto, se grafica de la siguiente manera: el dinero sale de la división de operaciones estructurada, $500.000 más $500.000, tenemos a los dos captadores, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, y luego el traslado, la inserción hacia los aportes de Fuerza 2011. Pero bien, los actos de lavado se quedan determinados de la siguiente manera. Con la declaración que ya hice mención del testigo protegido del 2017-553 del 14 de octubre del 2018, en donde nos ha señalado que Pierre Figar y Ana Ger le indican al congresista Rolando Reategui que hay fondos de dinero donados por empresarios que no quieren aparecer en la lista de aportantes del partido Fuerza 2011 porque no querían tener problemas posteriores en caso Fuerza 2011 ganara las elecciones y no pudieran contratar con el eventual gobierno. Pierre Figari le indica al congresista que le van a dar dinero para poder cubrir las donaciones para que aparezcan registradas los nombres a otras personas. De la misma manera, debo decir, y acá es lo que yo le adelanté, señor magistrado, que tenemos otro testigo protegido que se ha presentado a la Fiscalía. Es el testigo protegido 2017-55-8. de declaración recibida el 30 de octubre del 2018. Y como corresponde, voy a dar lectura a su declaración. Declaración testimonial del testigo protegido. Disculpe, ese es uno nuevo, ¿no? Sí, señor. Por favor, unas copias para poder correr el traslado a las defensas. Un momento, por favor, doctor, para que nos puedan seguir también. Adelante, doctor. Bien, voy a dar lectura a la declaración del testigo que se ha presentado en el despacho fiscal el 30 de octubre del 2018, a quien se le ha dado como medida de protección la clave de identificación 2017-55-8. Se le pregunta qué es lo que desea informar al despacho fiscal y el testigo protegido ha señalado lo siguiente: que me presento a su despacho de manera voluntaria y espontánea para brindarle información de cómo el partido político Fuerza 2011
ahora denominado Fuerza Popular, ha captado a personas para que figuren como aportantes a la campaña electoral del año 2011 de Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Al respecto, el testigo señala que entre Eric Mato Monge, Miguel Antonio Castro Grandes y Carlos Schreider Aguayo existía una relación de amistad desde el año 2011. En el año 2011, Miguel Antonio Castro Grandes era candidato al Congreso por el partido político Fuerza 2011, recomendado por un amigo del entorno de Eric Mato Monge y del partido político Fuerza 2011. Esta persona era Remo Ángeles Sintra, quien tenía amigos del círculo social de Keiko Fujimori Iguchi. Señala el testigo protegido que a fines del mes de abril de 2011, Eric Mato Monge, Miguel Antonio Castro Grandes y Carlos Schreider Aguayo participaron en una reunión social, siendo que en esa reunión el señor Eric Mato Monge les manifestó a los antes mencionados que estaba buscando amigos para que le firmen unos recibos de aportes del partido Fuerza 2011, para que aparezcan como aportantes, que se los había entregado su amigo el chino Jorge Sasaki. Señaló que debían ser personas solventes, que pudieran aparentar tener dinero para aportar al partido. Además señaló Eric Mato Monge que el dinero que iba a figurar en los recibos le pertenecía al señor Jaime Yoshiyama Tanaka, que era una persona que tenía mucho dinero y que buscaba personas que aparecieran en los recibos para justificar los altos montos de dinero que se estaban invirtiendo en la campaña, pero que buscaba fraccionarlos entre varias personas, debido a que no podían aparecer montos altos en los referidos recibos en un solo depósito. El testigo refiere que Eric Mato Monge se dedicaba a captar aportantes de gente de su entorno para el partido Fuerza 2011, indicando que Eric Mato Monge le solicitó a Cristian Jomonti, Renato Lizárraga y Fernando Meneses Ahumada, persona con la que Eric Mato Monge hacía negocios, que firmaron dichos recibos para que figuren como aportantes del partido Fuerza 2011. El testigo refiere que a pedido de Eric Mato Monge, la persona de Miguel Antonio Castro Grandes firmó más de un recibo de aportaciones del partido Fuerza 2011, en los que ya se había consignado los montos. Precisa que el señor Eric Mato Monge tenía consigo un sobre en el que guardaba recibos de aportaciones y otro sobre en el que guardaba vouchers de pago. Entonces, respecto a los recibos de aportes, estos ya tenían el monto de dinero y se procedía a llenar los datos de nombre, DNI y firma, siendo que los vouchers correspondían a depósitos de dinero se habían realizado con anterioridad al que se consignaba en los recibos de aportaciones. Además, el testigo refiere que Eric Mato Monge le pidió a Miguel Antonio Castro Grandes que buscara a otras personas de su entorno social y de su confianza para que figurasen como aportantes al partido Fuerza 2011. La razón por la que se buscaba a estas personas era porque se trataba de personas que no podían despertar sospechas de un falso aporte, ya que eran personas solventes y de un círculo social de clase pudiente, refiriendo el testigo que el señor Miguel Antonio Castro Grandes pudo conseguir 2 personas con esas características, es decir, pudientes y de su entorno social: Marcos Iván Loaiza Vázquez y Eduardo Pereira Cuneo, siendo que estas personas fueron citadas a la oficina de Miguel Antonio Castro Grandes, ubicado en Canaval y Moreira,
385, piso 9, distrito de San Isidro, lugar hasta donde se constituyó Eric Mato Monge, portando recibos de aportaciones y voucher de depósitos, observando que Marcos Iván Loaiza Vázquez y Eduardo Pereira Cunio procedieron más de un recibo de aportación del partido Fuerza 2011, en el que también llenaron su nombre, DNI y firma de los mismos, señalando que el monto en los recibos ya estaban consignados y que los depósitos de dinero se habían realizado en fechas anteriores a la firma de los recibos. El testigo señala que en la segunda vuelta de las elecciones del año 2011, Eric Mato Monge estuvo de coordinador de personeros de la Normal de Monterrico, ubicado en el distrito de Surco, siendo que para esta labor lo acompañó Miguel Antonio Castro Grandes, y que el primero de los nombrados, esto es, Eric Mato Monge, manejaba dinero en efectivo, que le había sido entregado por Jorge Yoshiyama Sasaki, para el pago de personeros, gastos de alimentación, entre otros. El testigo señala respecto a la estructura del partido político Fuerza 2011, que en el año 2011 tenía conocimiento que el señor Jaime Yoshiyama Tanaka era el secretario general del partido, además candidato a la vicepresidencia del Perú, persona que tenía una participación importante y activa dentro del partido. Además, respecto al señor Jorge Treyes Montero, Carlos Blanco Oropesa y Wendy Takahashi, eran personas que tenían funciones de entrevista, búsqueda y aprobación de posibles candidatos para el partido. El testigo indica que Ana Hertz de Vega era una persona importante dentro del partido Fuerza 2011 y con capacidad de decisión durante el año 2011, ya que ella era la persona que llamaba a los candidatos al Congreso por el partido Fuerza 2011 para dar disposiciones en nombre del partido, tales como llamadas de atención o directivas de comportamiento a los candidatos. Era una persona de total confianza de Keiko Sofía Fujimori Gucci, perteneciente al círculo más alto de dicho partido. El testigo tiene conocimiento que luego de la campaña electoral del año 2011, Eric Mato Monge tuvo discrepancias con Jorge Yoshiyama Sasaki por temas de préstamo de dinero. Además señala que el vínculo de amistad entre Jorge Yoshiyama Sasaki y Miguel Antonio Castro Grandes se fue consolidando. Y luego de terminar la campaña electoral del año 2011, ya que el primero de los nombrados le hizo un préstamo de dinero para los negocios que emprendió Miguel Antonio Castro Grandes. El testigo quiere señalar que la razón por la que solicita la reserva de su identidad es porque tiene un relacionamiento directo con las personas mencionadas en la presente declaración, además de existir un alto grado de posibilidades de presión o coacción hacia mi persona por militantes del partido Fuerza Popular. Así también temo por la integridad de mi familia, entre ellas mis 3 hijas menores, contra quienes se podría utilizar mecanismos que pongan en riesgo su integridad. Siento que es posible que miembros del partido, así como sus militantes, agredan a mi familia. Esto es, señor juez, lo que ha señalado un nuevo testigo protegido, que suma a lo ya declarado, no solamente por el testigo protegido, mencionado tantas veces por las defensas, sino también por aquellas personas que han declarado, identificándose en el desarrollo del proceso, ya sea como investigados, ya sea como testigos, de que lo que ha habido acá han sido actos eminentemente típicos de lavado de activos, es decir, el ingreso de dinero indebido y la colocación de este o la inserción de este a través de terceras personas, a través de dinero en menores cantidades para que no puedan ser detectados por ningún ente de fiscalización. Y bien, este dinero ingresó, como ya lo he indicado, a través de aportaciones individuales, ingresos por otras actividades. Esto está determinado con la carta 016-TES/AC 2011 que suscribe Jaime Yoshiyama, que corresponde al periodo 6 de diciembre del 2010 al 31 de enero del 2011,
por el monto de 547.181.11, la carta que presenta Adriana Tarazona del periodo del 1 de febrero del 2011 al 31 de marzo del 2011, por el monto de 3.762.182.38, la carta de Adriana Tarazona por el periodo del 1 de abril del 2011 al 8 de abril del 2011 por el monto de 1.254.121.92, la carta presentada por Adriana Tarazona del 9 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011 por el monto de 8.836.403.55. La carta de Adriana Tarazona por el periodo 9 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011 por el ingreso de 8.098.965.55. Y la carta de Adriana Tarazona por el periodo del 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011 por 2.851.094.97. Todo esto que es la información que se ha recabado de los informes de verificación de la OMPE, así como las actas de exhibición que se hizo en ese organismo nacional de procesos electorales. Por lo tanto, ha habido sí actividades de captación de dinero de fuente anónima. Se ha indicado el informe técnico EE-GG-2011 número 006-GSFP/OMPE, en donde sobre el cóctel fujimorista nos ha indicado que no fue posible identificar a las personas que compraron las tarjetas por falta de registro individualizado, y del cóctel naranja por falta de registro individualizado, que no fue posible identificar a las personas que adquirieron las tarjetas. Este informe, que fue elaborado por María Lidia Gómez Morales, ex auditora, fue cesada luego, el 30 de julio del 2011, sin que se le diera las explicaciones correspondientes. Luego, ya con un nuevo auditor, Ananías Liberato Falcón, se elaboró el informe técnico Fin-IFA-11, número 013-GSFP/OMPE, en donde en sus conclusiones se determinaba que no había ningún tipo de infracciones o incumplimiento a la ley de partidos, pero cuando se le interroga a Ananías Liberato Falcón, él indica que su fiscalización fue selectiva. Por lo tanto, por fuente anónima han habido ingresos por actividades de proselitistas del año 2010 por el monto de 2.125.235.02 soles, en las cuales no se han identificado a las personas que participaron en los cócteles, así como las personas que adquirieron los boletos de la gran rifa. Nos permite determinar que estas actividades en realidad no habrían sucedido y por lo tanto no se ha podido recaudar esa suma de dinero. Por lo tanto, hubo actos de ocultamiento de aportes de campaña, y esto se determina por el fraude de las aportaciones en la región San Martín, que, como ya lo he indicado, el testigo protegido TP 2017-553 nos ha señalado esa reunión que sostiene con Keiko Fujimori Gucci, Ana Hertz y Pierre Figari, en donde le indican de que había dinero precisamente que tenía que ser fraccionado a través de terceras personas, porque los donantes, los empresarios que lo habían entregado, no querían participar precisamente en esta campaña como aportantes, porque tenían el temor de luego no poder contratar con ellos en caso lleguen a gobierno. Adriana Tarazona era la encargada de recibir el dinero, y luego esta persona buscaba personas de su entorno familiar y amical para que pudieran prestarse a este fraccionamiento o apariencia de aportes. Finalmente, la persona que se encargó de hacer los depósitos fraccionados hasta un total de $100.000 americanos fue Ángela Berenice Bautista, y quien ha reconocido los vouchers en donde aparece su firma. Esta modalidad también se da en Lima con el factor Jorge Yoshiyama Sasaki, como ya lo hemos determinado con la declaración de Eric Giovanni Matomonge del 16 de octubre del 2018, y que ha sido extendida o ha sido finalmente ampliada respecto a la información con la propia información que nos da el testigo protegido 2017-558, en donde nos ha hecho mención, la que acabo de dar lectura como un nuevo elemento, de que en efecto esta modalidad que se dio en San Martín también se dio en Lima, pero con la persona de Jorge Yoshiyama Sasaki y contando como intermediarios con Eri Giovanni Matomonge,
Giancarlo Bertini Vivanco, quien emplea finalmente a Daniel Mellado Correa para que esta persona haga 91 depósitos en distintas agencias de Lima, hasta por un monto de 473.073.64 dólares americanos, según la propia declaración que ha brindado dicha persona el 13 de noviembre del 2018 y el reconocimiento de sus vouchers. Ahora bien, hay que recordar que el testigo protegido último, el 2017-55-8, nos ha señalado que lo que la organización buscaba, y en este caso él identificaba a Jorge Yoshiyama Sasaki, era buscar personas que debían ser solventes, que pudieran aparentar tener dinero para aportar al partido. De la misma manera, el investigado Eric Mato Monge nos ha señalado de que a él le habían indicado que tenía que buscar personas leales. El testigo protegido 2017-55-3 nos había indicado que tenían que ser personas cercanas, vinculadas. ¿Y por qué lo digo esto, señor juez? Porque sucede lo mismo con Augusto Mario Bedoya Cámere. ¿Quiénes son las personas vinculadas a dicha persona que aparecen como aportantes? Bueno, en primer orden aparece él, con el aporte que realiza el 2 de abril del 2011, según el comprobante 98-F-000484, por un monto de 89.920 soles, pero aparece también su esposa, Milagros Doris Maraví Sumar, con dos aportes, del 7 de marzo del 2011 y del 3 de mayo del 2011. El primero, con el comprobante 98-F-000395, y el segundo, con el comprobante 98-F-00594, por dos montos, 55.400 nuevos soles, y el segundo por 56.420 soles. Se cumple precisamente la premisa que nos estaban señalando los testigos protegidos, los imputados y los investigados. Personas del círculo, personas que aparentan solvencia para poder prestarse a estos actos. En tercer orden, Raúl Ernesto Maraví Sumar, quien viene a ser el cuñado precisamente de Augusto Bedoya Cámere, quien aparece con un aporte el 29 de abril del 2011 con el comprobante 98-F-00593 por el monto de 97.511 soles. Es decir, que las personas de Milagros Dori Maraví Sumar y Raúl Ernesto Maraví Sumar han colaborado con Augusto Mario Bedoya Cámere en la colocación de los dineros de procedencia ilícita como resueltas o provenientes de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas. Por lo tanto, se da la modalidad que hemos venido señalando también para el círculo de Augusto Bedoya Cámere. Bien, la permanencia de la organización en el tiempo, esto lo determinamos en el año 2016, y acá hay que hacer mención que participan las mismas personas que en el año 2011. Clemente Jaime Yoshiyama, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, y también Augusto Mario Bedoya Cámere, que si bien por el momento esto es una circunstancia posterior a la imputación fiscal, debo dejar constancia que la aportación o el aporte que él realiza viene a ser 80.912 soles en el año 2016. Bien, señor juez, ya para concluir y ceder el uso de la palabra al abogado de la defensa, se le imputa a Augusto Bedoya Cámere el delito de lavado de activos previsto en el artículo 1 y 2 de la Ley Penal contra el lavado de activos, Ley 27.765, Ley Penal contra el lavado de activos, modificado por el Decreto Legislativo número 986, con la forma agravada contenida en el artículo 3, literal 2, es decir, en calidad de integrante, es decir, al haber sido la persona que ha captado el dinero. En ese sentido, él se ha prestado conjuntamente con Jaime Yoshiyama
para hacer esta captación de dinero, dinero ilícito, porque se presumía, o se debía presumir, y se tenía conocimiento de las actividades que realizaba la empresa Odebrecht en el Perú. Todo lo cual ha buscado a través de esta modalidad o este mecanismo evitar precisamente el descubrimiento por parte de los entes de fiscalización. Eso sería todo, señor juez, respecto al primer presupuesto procesal. Muy bien, hemos concluido con la presentación del primer presupuesto. Vamos a correr traslado a la defensa técnica de Bedoya Cámara para que se pronuncie respecto al primer presupuesto. Solamente para llevar el tiempo, ¿qué tiempo ha tomado la Fiscalía? ...45 minutos aproximadamente. Muy bien. Adelante, doctor. Sustente. Sí, dígame. Doctor. Previamente a continuar, señoría, para pedir permiso y retirarme para otra diligencia, mientras delego mi representación en la doctora Graciela Arce y el doctor Yuri Flores González. ¿Están de acuerdo, no? Muy bien. Sí, doctor. Puede. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, la verdad es el fin, la meta del proceso. Y la verdad, en el presente caso, es que Augusto Mario Bedoya Cámara no es integrante de una organización criminal. Mucho menos es un agente encargado de captación de activos ilícitos. Y de ninguna manera es un lavador de activos, señor magistrado. Mi defendido únicamente ejerció el cargo de secretario nacional de Economía del entonces partido político Fuerza 2011. Y mi ilustre colega de la Fiscalía, más allá de sus planteamientos e hipótesis, no ha podido acreditar lo contrario, señor magistrado. La Fiscalía atribuye a mi defendido ser el encargado de uno de los niveles de la presunta organización criminal, la de captación de fondos de procedencia ilícita. Pero nos causa extrañeza que más allá de lo que ha presentado y de lo que nos ha traído a colación, no se haya adjuntado en contra de Augusto Mario Bedoya Cámara ningún dicho de algún testigo protegido que lo refiera directamente a él, ningún colaborador que haga referencia hacia su persona, ninguna prueba trasladada, ninguna captura de pantalla, ni prueba sorpresiva. Nos preguntamos por qué. La respuesta salta a la vista, señor magistrado, porque a lo largo de la pesquisa no ha podido establecerse ni corroborarse ningún ilícito penal en concreto en contra de Augusto Mario Bedoya Cámara, señor magistrado. Y aclaramos, Augusto Mario Bedoya Cámara, de acuerdo con el estatuto del partido Fuerza 2011, tenía el cargo efectivamente de secretario nacional de Economía, y en el desempeño de esa función, de ese cargo, señor magistrado, no se encargaba ni de la captación, ni de la administración, ni del manejo económico de dineros del partido. Función propia, señor magistrado, de la dependencia de tesorería del partido político, sino que su protocolo versaba en relación al diseño de la política económica de la agrupación antedicha, señor magistrado. En referencia directamente al primer presupuesto, hablamos de la existencia de graves y fundados elementos de convicción para establecer el vínculo de un delito con mi defendido, el llamado fumus delicti comici, señor magistrado, que requiere de un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, vía una convicción indubitable entre las diligencias actuadas y la imputación, la misma que no concurre en el caso de Augusto Mario Bedoya Cámara. La Fiscalía refiere que mi defendido, en su condición de secretario nacional de Economía, realizó actos de conversión y ocultamiento, 2 actos, de dinero consistente en la receptación de la suma de $500.000 por parte de la empresa Odebrecht, en particular por parte del funcionario Jorge Enrique Simoes Barata, refiriendo que mi defendido conocía ya de la procedencia ilícita de dicho monto, recurriendo posteriormente a 2 de sus familiares, no una retahíla de empresas, no un conjunto de personas, sino a 2 de sus familiares, su esposa y su cuñado, para el ocultamiento del origen de los activos. Reitero, estamos ya en 2 conductas diferenciadas. La primera, la recepción de dinero, la presunta recepción de dinero de procedencia ilícita por parte de Odebrecht, la llamada conversión, de acuerdo a la ley 27765, y la segunda, de ocultamiento de ese dinero, basada también en esa ley. En este punto nosotros debemos hacer una observación puntual de acuerdo a lo que
versa la imputación, señor magistrado. Una exigencia objetiva del tipo penal de lavado, de acuerdo con la ley 27765, tanto para los actos de conversión, artículo primero, como para los actos de ocultamiento, artículo segundo, señor magistrado, es el conocimiento del origen ilícito de los activos. Partimos de la propia imputación fiscal que atribuye este comportamiento. No es una aceptación de los hechos planteados por el fiscal. La propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, vía la sentencia plenaria casatoria 1-2017, en el fundamento jurídico 14, refiere que corresponde al autor del delito inferir que los bienes que someterá a acciones de colocación, intercalación o integración fueron producidos o han derivado del ejercicio de actividades criminales, lo que los hace de circulación o posesión antijurídica. Fuera de la hipótesis fiscal, fuera de su teoría del caso, que habla de vínculos o conocimiento a través de acciones de gobierno o acciones de la entonces congresista Keiko Fujimori Iguchi, nos preguntamos, ¿ha presentado el señor fiscal elementos de convicción que sustenten que Augusto Mario Bedoya Cámara directamente conociera el presunto origen ilícito de los activos? Reitero, no estamos aceptando que se haya recibido, estamos partiendo de la imputación. ¿Ha presentado o ha podido establecer, de acuerdo con su hipótesis, el modo en que Bedoya Cámara conociera el supuesto origen ilícito de la supuesta entrega de dinero maculado? Viendo los 20 elementos de convicción que figuran en el requerimiento y los que ha presentado actualmente, ninguno lo vincula directamente a Augusto Mario Bedoya Cámara. Vamos a suspender un momento, doctor. Hay problemas con la grabación, ¿ya? Unos minutos, por favor.